Muy buenos días, hoy es jueves 17 del mes de marzo. Hemos pasado las elecciones del Congreso y de la Cámara el fin de semana pasado, unas elecciones que nos dejan muchas cosas para repensar. Hoy tenemos como invitada especial a nuestro programa de INTED Medios, a la docente María Isabel Gordillo Rojas. Ella es roldanillense, egresada de acá del Colegio Gimnasio Norte del Valle, es zootecnista de la Universidad de La Salle de Bogotá, tiene un posgrado en agricultura biológica realizado en nuestra institución en el INTED, un posgrado en pedagogía de la lengua escrita de la Universidad Santo Tomás en Bogotá y además una maestría en educación de la Universidad Santiago de Cali. Antes de realizar sus estudios pregraduales, ella estuvo viviendo en Inglaterra y en Canadá para realizar sus estudios de inglés, y esto le permitió adelantar después sus posgrados con más fluidez. Su vinculación con el INTED data del año de 1992 como docente de hora cátedra, y desde el año de 1997 se vincula como docente de medio tiempo de la planta de docentes del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo. Ha desarrollado varias labores académicas administrativas en nuestra institución. Fue coordinadora del programa de licenciatura en Educación Básica Primaria hace muchos años. También en la rectoría de la doctora Mandina lideró y diseñó la formulación y ejecución del proyecto para la permanencia estudiantil, bajando recursos del Ministerio de Educación Nacional. También lideró la oficina de emprendimiento por cerca de un año, eso fue en la rectoría del compañero Wilson Pulido. Luego regresó a liderar el equipo de fomento a la permanencia estudiantil, denominado Mejores, y luego en la rectoría de Germán Colonia, de nuestro rector, apoya la producción intelectual, soporte de muchos procesos académicos y pedagógicos y la evaluación docente. Y también ahorita en la vicerrectoría de Francis Janet Sarria se crea el CIAD, el equipo interdisciplinario que también lo integra María Isabel, donde se operativiza toda la propuesta que ella ha venido proponiendo desde años atrás, donde se ha desarrollado toda su producción intelectual del discurso académico institucional. Así que estamos hablando de una docente muy vinculada a nuestra institución y que ahora tiene todo el manejo del nuevo proyecto que se está desarrollando, que tiene que ver con el decreto 1330, que se llama o que se vinculan con los resultados de aprendizaje, que es un nuevo enfoque para la formación universitaria que replantea toda la pedagogía tradicional. Esto ya de las clases magistrales para los docentes cambian con este nuevo concepto. Y por eso la tenemos invitada, porque ella nos va a hablar un poquito de esto, que es un nuevo tema muy importante para el INTED, que es los resultados de aprendizaje. María Isabel, bienvenida a nuestro espacio y a que conversemos sobre este tema tan interesante, este nuevo vuelco en la educación superior. Muy buenos días. Pues muchas gracias por la invitación. María Isabel, ¿de qué se trata? Ponnos un poco en sintonía. Este programa no lo escucha solamente la parte académica, sino que llega a nuestros hogares, a los hogares de Roldanillo. Y así que tenemos que hablarle un poquito, pónganos en sintonía de qué se trata el decreto 1330. El decreto 1330 es a ver cómo lo podríamos decir para nuestros oyentes. Digamos que para esas madres que están allá escuchándonos, ellas tienen unos excelentes resultados de aprendizaje cuando nos colocan a nosotros en la mesa un muy buen sancocho, ¿ya? Imagino que ellas, de generación en generación, ellas han ido cogiendo los tipsitos y han tenido toda una experiencia con la culinaria y en contacto con los diferentes ingredientes que hay en nuestro entorno, que de pronto ellas llegaron y dijeron vamos a añadirle a esta receta, vamos a añadirle otra cosita más. Y así sucesivamente, y lo fueron enriqueciendo con toda esa experiencia a través de los años, y eso hizo que hicieran el día de hoy un excelente sancocho.
Eso es un resultado de aprendizaje. Ellas aprendieron, tuvieron, a través de todas esas experiencias, tuvieron un aprendizaje. Eso es un resultado de aprendizaje. Digamos que el decreto 1330 nos viene a nosotros a decir, mira, está bien que en la educación superior nosotros conozcamos de muchas teorías, ya. En la cocina podría llegar a ser, vamos a mirar a ver qué contenidos nutricionales puede tener tal o cual el ingrediente, esa es como la teoría. Pero también no solamente es conocer la teoría, y eso es lo que hace la educación superior. La educación superior se centra mucho en la teoría, pero también es importante que esa teoría pueda llegar a ser útil, ¿ya? Pueda llegar a ser razonada, pensada, para que cada vez más esa receta esté mejor, digámoslo así. Entonces, en la educación superior, pues ya no vamos a ver, digamos, dependiendo del área, pues ya no vamos a ver cómo hacer una receta, a no ser que sea procesos agroindustriales, pero sí podríamos llegar a ver cómo producir animales, ¿ya? O de pronto si vamos a trabajar con contabilidad, cómo manejar nuestras finanzas desde el punto de vista contable. Y detrás de todo eso hay una teoría que debe, vuelvo y repito, debe ser pensada y repensada para mejorarla. Debemos tener la habilidad, digamos la habilidad manual para desarrollarlo, pero también algo muy importante, y es quién soy yo como ser humano, cuáles son los valores éticos que yo tengo, qué es lo que yo soy para poder hacer y para poder pensar. Digámoslo que eso es así, digámoslo que eso es más o menos nuestro quehacer allá en el Instituto de Educación Técnica Profesional, y que ese quehacer llegue a un resultado de aprendizaje. Eso es lo que nos trae el decreto 1330. Pero también nos trae otra visión muy interesante, y debe ser, bueno, empecemos a chequear a ver si yo lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo bien. Digamos que vamos a hacer, volviendo al caso pues como de la cocina, pues vamos a hacer una especie de checklist a ver cómo nos va con esta receta. No, pues entonces hagamos un checklist si me quedó salada, si me quedó con mucho condimento, si la yuca me quedó, que está vidriosa, entonces miremos a ver cómo eso que es vidrioso, por qué me quedó así, si fue que yo lo traje lo metí a la nevera, bueno, digamos, hacer como un checklist. El resultado de aprendizaje también cambia muchísimo la dimensión de la evaluación. La evaluación aquí no es vista como un instrumento pugnitivo. A mí me da como cierto escosor cuando los estudiantes, cuando llegan a un examen, me dicen, profe, no, hoy tenemos susto. Yo digo, ¿pero por qué tienen susto? Me dicen, no, porque sí tenemos una evaluación. Entonces yo le digo, no, miremos la evaluación como una posibilidad de encontrar nuestros errores y cómo superar el error. Entonces ahora, con lo de la evaluación por resultados de aprendizaje, digamos que en el instituto estamos haciendo unos ensayos investigativos para mirar a ver cómo podemos lograr esa evaluación por resultados de aprendizaje. Digámosle que por el momento, hasta lo que nosotros hemos trabajado en un estudio de caso con un docente que se denomina Jairo Henry, y digamos en unos ejercicios de ensayo de error que estoy haciendo yo también en el aula de clase, pues hemos determinado que es muy importante hacer una evaluación final, una evaluación inicial. Luego, después de esa evaluación inicial, hacer una serie de evaluaciones de tipo formativo. Es decir, esa evaluación de tipo formativo es, bueno, hagamos un taller, miremos cómo te fue, mira, aquí en esta parte de aquí hay que colocarle esto, hay que quitarle esto, ¿tú qué opinas de esto? Y al final hacer otra evaluación. Digamos que esa evaluación no es de cohorte tanto cuantitativo, sino cualitativo. Es decir, nuestra ama de casa sabe o no sabe hacer de comer. Digámoslo, es como más o menos eso. Vale, esto aquí está muy bien el ejemplo que nos has aplicado con la parte culinaria. Hablemos un poco pensando en los docentes. ¿Cuál es el cambio en sí? Anteriormente teníamos un docente
que iba y transmitía un conocimiento a los estudiantes y después de dar toda la información, más adelante evaluabas, un poco como la educación anterior que teníamos, que la llamamos clase magistral. Exacto. Ahora el concepto es diferente, ahorita están tratando de decirle al docente, los alumnos deben de participar más en el conocimiento, es un poco lo que están haciendo esta nueva propuesta. Y no solamente eso, sino es, si evaluó, sacó 1 o 0 y punto y ya. No, ahorita es, bueno, lo que yo te decía, evaluemos, pero entonces miremos cómo en esa evaluación te fue mal y en qué debes mejorar. Ahora, digamos que nuestro modelo pedagógico, desde el 2005, él ha venido trabajando esa diferencia que tú estás diciendo. Mientras antes yo, digamos la palabra puntual, dictaba clase, o bueno, la gran mayoría de los docentes dictaban clase. Dictar clase es recitar, ¿ya? Parándome en el aula de clase, no sé, 1 hora, 2 horas, 3 horas, no sé cuántas horas, y uno ahí sentado, sin poder uno decir nada, y uno como calladito, y a veces nuestra mente se elevaba, eso, o sea, el cerebro se elevaba, porque en medio de tanta información uno decía, bueno, de lo que dijo este señor, yo qué me acuerdo, por Dios santo, tomamos anotas y todo el cuento. Digamos que desde el 2005 el modelo pedagógico de nuestra institución, del Instituto de Educación Técnica Profesional, tiene unos elementos muy importantes que van hacia lo que tú dices. Ya no es dictar clase, sino en el aula de clase, como a partir de una pregunta problematizadora o a partir de un estudio de caso, o sea, de un caso particular que estemos trabajando, o de un proyecto, o de una hipótesis, es decir, de una pregunta que yo creo. A partir de eso yo dejo que el estudiante vaya, explorando y vaya buscándoles la solución a eso. Eso es como cuando el ama de casa le enseña a su hija y a cocinar. Volvamos otra vez al ejercicio de cocinar. Normalmente no hay una cátedra y una mamá que le diga a uno durante 2 o 3 horas cómo hacer la comida. No, ven, vamos a ir cocinando y vamos probando y vamos mirando, bueno, ¿y tú qué opinas? Imagínate que yo tengo que hacer un banquete ya para 100 personas. ¿Cuál crees tú que es la mejor manera y más rápida de hacer ese banquete para todo ese poco de gente? No, pues que hagamos esta porque es más sencilla, es eso. Digamos que esa vendría siendo la gran diferencia. Bueno, y esto es una nueva política del Ministerio de Educación Nacional. Esto no se lo está inventando el INTET, sino que es un decreto, es una norma, es una ley, el decreto 1330, y en esto pues se desarrolla un poco, se está mirando es desarrollar un poco el pensamiento crítico en los estudiantes, pero entonces para aplicarlo, el INTET no dijo, bueno, a partir de hoy hacemos esto, sino que desde el semestre pasado, desde el año 2021, en el último semestre, inició la socialización con los docentes. Era como darles la información de este nuevo reto en el que se estaba metiendo pues la educación a nivel nacional, y una capacitación de los docentes. Durante todo el semestre pasado se desarrolló. Los que trabajamos en la institución vimos toda esta capacitación de los docentes que se estuvieron desarrollando durante todo el semestre, y este año, en el primer mes de este año, en el mes de enero, vimos que una selección de algunos docentes de las diferentes unidades a los cuales les encargaron como la construcción de lo que antes se llamaba el microcurrículo, pero que ahorita por una propuesta institucional se le ha denominado sílabus. Quiero que me expliques un poquito esta parte. Bueno, digamos que la ley 30 de la educación superior, ella pues digamos que inicia con una palabra muy bonita que se llama autonomía. Quiero pues de pronto contextualizar un poco antes de entrar en detalle lo que tú me estás preguntando. Pero entonces esa ley dice que todas las instituciones de educación superior, instituciones de educación superior llamadas instituciones técnicas, instituciones tecnológicas, instituciones universitarias o universidades, cualquiera de ellas,
ellas tienen, digamos, un libre albedrío, por decir algo, en los modos en que puede ejecutar esa experiencia académica, ¿ya? Digámoslo así. Pero el Ministerio de Educación le dice, no, miremos a ver cómo ustedes van a trabajar con unos resultados de aprendizaje, ¿sí? Digámoslo, pues, como en ese sentido. Entonces, en ese poco de libertad, nosotros dijimos, bueno, miremos a ver cómo podemos lograr sistematizar y organizar eso de resultados de aprendizaje. Entonces, antes nosotros llamábamos a los planeadores microcurrículos. El microcurrículo estaba muy basado en contenidos temáticos, o sea, en información que uno le vaya a entregar finalmente al estudiante. El sílabus lo decimos cambiar de nombre para que no dijeran, es que, ¿cuál microcurrículo? ¿El de antes o el de ahora? Entonces, pues, digamos que lo quisimos llamar diferente porque en realidad hay una diferencia. Y esos nuevos planeadores, esos microcurrículos ya no se van a llamar microcurrículos, no van a llamar sílabos, y ya no están enfocados en qué contenidos voy a dar, sino cuáles van a ser los resultados de aprendizaje que cada asignatura en esa experiencia académica el estudiante va a lograr. Digámosle que esa es como la gran diferencia. Pero en medio de todo, digamos de ese ejercicio tan bonito que hicimos con los docentes, sobre todo en enero, pues dijimos, bueno, empecemos también a que los profes, a través de un aprender haciendo, vamos elaborando un planeador de clase por resultados de aprendizaje, cosa que normalmente en la educación superior no se hace. O sea, normalmente el docente, digo yo, no estoy queriendo decir que todos los docentes lo hagan, pero normalmente es, miremos a ver, yo qué doy, cómo lo doy, tengo una experiencia, porque la gran mayoría de los docentes de la educación superior son muy ricos en su saber disciplinar. Entonces, pues miremos a ver, con esta experiencia yo puedo llevarlos a los chicos a enseñarles tales temas, y es más, en su discurso lingüístico dicen, vamos a dar tales temas. Ahora no, ahora es, vamos a mirar a ver qué resultados de aprendizaje podemos nosotros trabajar. La pregunta que te quiero hacer, María Isabel, es: ¿el docente todavía tiene, por ejemplo, o digamos el poder en la clase, pero el modelo pedagógico le está diciendo al docente, usted tiene el conocimiento, pero el estudiante puede aportar en ese conocimiento? Uh-huh. Digamos que sí, que el docente, pues por ahí hay un autor que dice que saber es poder, digámoslo así. Y de hecho el docente por tener un conocimiento y un saber, pues tiene el poder dentro del aula de clase. No obstante, el día de hoy en el aula de clase también, el día de hoy los estudiantes también tienen un poder, se les ha otorgado un poder. ¿Por qué se les ha otorgado el poder? Porque ellos de alguna manera tienen un saber. Voy a darte un ejemplo claro. Puede que yo sepa mucho de agricultura biológica porque lo adquirí en un posgrado, y que de alguna manera en mi quehacer en una finca, yo en una huerta he practicado eso. Entonces, que yo voy a dar una asignatura relacionada con eso, pero resulta de que puede que yo me encuentre con estudiantes jóvenes o ya más mayores que yo, que han tenido una experiencia rica y diferente a esa experiencia que yo tuve. Esa persona también tiene un saber, y ese saber ha de ser respetado en el aula de clase. Es decir, mi poder no puede ser hegemónico, ¿ya? O sea, mi saber, yo no puedo, digamos, decir que mi saber es absoluto. Entonces, no sería un saber con un poder absoluto, sino cómo yo con esa otra persona que tiene un saber he de respetarla, y por qué no de ese saber, ven, compárteme tu saber, yo te comparto el mío, y pues miremos a ver en esa conjugación de saberes en el aula de clase cómo mutuamente aprendemos. Entonces, ya en digamos, el modelo pedagógico del INTEP no es tan hegemónico, es decir, tan vertical, sino más horizontal, porque hay dos personas que saben, que el docente va a orientar con unos saberes
de acuerdo a una experiencialidad, y de hecho hay unos saberes muy teóricos, que es lo que nos marcan la diferencia con otras instituciones media y vocacional, porque ese saber teórico me va a llevar a mí a investigaciones, ¿sí? Esa es como la gran diferencia. Vale, María Isabel. El Instituto de Educación Técnica Profesional ya capacitó a los docentes, creó un equipo para que construyera estos microcurrículos que se llaman sílabus ahora, y se está desarrollando entonces una prueba piloto que empezó en este primer semestre del año 2022 con la sede principal. Se está desarrollando ya, en este momento se está implementando, pero con los estudiantes de primer semestre, los que llamamos comúnmente los primíparos. Con ellos se está empezando a desarrollar esta prueba piloto, la cual va a tener que ser evaluada, van a tener que hacer todas las revisiones cuando termine el semestre para hacer mejoramientos al sistema y todo. La pregunta es, con los otras sedes, porque el INTET no está solamente en Roldanillo, sí. El INTET tiene presencia en muchos otros municipios. Recordemos que el INTET hace presencia en el sur, desde Cali, Dapa, Dagua, está en Guacarí, en Ginebra, y acá en el norte está haciendo presencia en el Dobio, Versalles, La Unión, La Victoria, Toro, bueno, tantos espacios, en otros departamentos como en el Quindío, en Risaralda, en Pereira. Entonces, ¿cuándo se comienza también a implementar en las otras sedes? Cuéntanos un poquito sobre esto. Bueno, nosotros, cuando digo nosotros, es como equipo de trabajo, ¿cierto?, bajo la dirección de la vicerrectoría y obviamente con la venia de nuestro rector. Vamos a trabajar estamos aquí, enero, febrero, marzo, el 2 de abril. Vamos a trabajar el 2 de abril, vamos a desplazarnos un equipo de trabajo para allá, para Cali, para trabajar con todos los docentes en una jornada completa con ellos. Digamos que el equipo de trabajo está conformado por la doctora Estela, ¿ya? Ella es Estela Vallejo, entonces ella nos va a generar un poco va a trabajar con los docentes la contextualización del decreto 1330. Luego después vendría yo yo con ellos he notado que con ellos el éxito de nosotros en la experiencia de acá fue en un aprender haciendo. Entonces en esa jornada de la mañana vamos a trabajar un aprender haciendo, vamos a hacer los sílabos, aunque nosotros ya llevamos los sílabos para allá, pero vamos a diseñar un sílabo y sobre todo el planeador me parece muy importante, porque con ese planeador, cuando los docentes elaboran el planeador, ellos interiorizan más nuestro modelo pedagógico e interiorizan muchísimo cómo es eso de los resultados de aprendizaje. Luego después va a venir una de las psicólogas, va a ser almuercito, pues, esa es como la idea. Luego después en las horas de la tarde vamos a trabajar con la psicóloga, vamos a trabajar un asunto muy importante sobre, eso se denomina representaciones sociales, es decir, muchas veces en el común de la gente nosotros pensamos algo, ¿ya? Tenemos como, es un común. Voy a decirte algo, por ejemplo, uno llega y dice, la cultura paisa es muy emprendedora, digámoslo así. Entonces digamos que esa es más o menos una representación, una forma de pensar colectivamente, digámoslo así. Entonces de las experiencias de ese seguimiento que tú dices, que estamos realizando con todos los primeros semestres de acá, pues hemos encontrado de que hay un común denominador en los docentes. Es como una angustia, es una angustia de saber de que, con esos resultados de aprendizaje no podemos, óigame bien, no podemos entregar los temas o los contenidos temáticos, y es necesario que esos contenidos temáticos, es una angustia de ellos entregar eso. Si bien es cierto, tienen razón, pero yo siempre les digo a ellos, mira, ¿de qué vale entregar esa información si no va a haber un resultado de aprendizaje? El decreto 1330 nos está diciendo. Yo se lo voy a decir con un ejemplo muy claro. Yo en estos días le di a mi mamá tiene más de 80 años, entonces le di un celular de esos digitales, ¿no? Entonces nosotros la llamábamos, mis hijos la llamaban, nunca contestaba mi mamá. Entonces ella me dijo, no, mi hija, definitivamente yo no puedo, yo no soy capaz, decía ella, yo no soy capaz con esas tecnologías.
pero de todas maneras es necesario que haya un resultado de aprendizaje con eso, que ella logre contestar un celular, ¿sí? Digamos que ese sea el resultado de aprendizaje. Entonces yo le dije a ella, mami, voy a darle uno de los viejitos entonces. Entonces yo cogí con el liquid paper y le coloqué, dijo, no, yo tampoco, porque yo no sé, soy poco de botones ahí, yo no sé qué será. Entonces yo le dije, venga mami, entonces cogí un liquid paper y le coloqué en la teclita donde está, donde conteste, le dije, simplemente aquí conteste, aquí, conteste, ¿sí? De eso se trata un resultado de aprendizaje. Logramos que mi mamá pudiera contestarnos un teléfono, ese es un resultado de aprendizaje. Para lograrlo, obviamente, para lograr eso, debe haber unos contenidos temáticos. Pero vuelvo y repito, ¿de qué me vale a ella yo enseñarle a ella una cantidad de contenidos, cuáles son los materiales del cristal con que nosotros tenemos, cómo se elabora eso, cuáles son los circuitos, cuál es el mapa de circuitos, que si bien es cierto en la educación superior lo deben saber, ¿ya? Pero ¿de qué me vale darle todo eso si finalmente no van a lograr el resultado de aprendizaje de, después de armarlo, ser capaces de contestar? Digámoslo pues como en un ejemplo. Entonces, esa angustia a seguir. Entonces, la idea es que en las horas de la tarde con los docentes, como yo en las horas de la mañana ya he trabajado con los docentes, eso de resultados de aprendizaje, de alguna manera sé que ellos ya van a entrar en ese cuestionamiento sobre los contenidos temáticos, vuelvo y repito, que ha sido tan histórico en nuestra educación, enseñar por contenidos temáticos. Entonces vamos a hacer con las psicólogas un ejercicio y vamos a hacer también un ejercicio de evaluación. Cuando digo evaluación, es un ejercicio, vamos a hacer una dinámica, no me quiero adelantar para que no vamos a dañar un poquitico la sorpresa y los juegos de los profesores de allá de Cali. Entonces, en las horas de la tarde vamos a trabajar el concepto de evaluación por resultados de aprendizaje con una dinámica. Ese es. Entonces ya también se comienza a aplicar en Cali y así se va a ir replicando a las diferentes sedes donde se presencia el INTEP. Digamos que este semestre ya no, pero el próximo semestre, como los vamos a capacitar a ellos en todo en toda esta experiencia, pues, digámoslo así, ya en el periodo 2022 ellos entrarían con primero y segundo a trabajar por resultados de aprendizaje. Bueno, yo quiero hacerte una pregunta, María Isabel, ya pensando en los docentes como tal, que ya están implementando este nuevo sistema de formación de resultados de aprendizaje, ¿cuál es el sistema de la evaluación por resultados de aprendizaje que tienen que aplicar los docentes a los estudiantes? Bueno, algo hablamos ahorita. Digamos que lo que se tiene pensado es hacer una evaluación inicial como para que pues uno se dé cuenta cómo están los estudiantes, hacer una evaluación formativa y luego después hacer una evaluación final. Para lograr eso, nosotros tenemos a un compañero, a Wilson Pulido, nuestro exrector. Él está trabajando haciendo un replanteamiento de todo ¿cómo se dice eso? El reglamento estudiantil. Con el reglamento estudiantil está haciendo, porque hay que hacerle unos ajustes para poder que, digamos, lo legal esté articulado con ese sistema de evaluación. Actualmente el sistema de evaluación es ¿cuál? Usted hace un examen o hace un taller, entonces el primer examen es cuantitativo del 1 al 5 y la primera nota vale el 30%, la segunda el 35% y la tercera el 35%, y cada una de ellas debe ser una sumatoria de 2 o 3. Entonces yo siempre coloco este ejemplo. Digamos que en una universidad, no voy a decir en el INTEP porque nosotros no tenemos odontología, pero sí en una universidad X, vamos a trabajar por resultados de aprendizaje. Vamos a evaluar digamos el alumno cómo hizo una calza. Entonces, con el respeto de los odontólogos voy a colocar este ejemplo. Entonces, bueno, que él llegó y entonces con la fresita esa hizo el rotico, pues, y quitó la limpieza, que hizo la limpieza y todo el cuento, que luego después tiene que haber un proceso de, no sé, hacer una amalgama, no sé, una cerámica, no sé, hay un material, debe colocar los materiales de manera adecuada o decirle a la instrumentadora o al ayudante que le haga tanto, que le haga, bueno.
y luego finalmente colocarla. Y hay algo muy importante en ellos, y es esa psicomotricidad fina que el odontólogo tiene para que esa muelita quede bien. Si ella no queda bien, pues entonces cuando uno medio muerde algo, le va a tirar. Entonces yo llego y digo, vamos a evaluar eso. Entonces yo llego y digo, bueno, entonces puede ser con un instrumento que se llama rúbrica o con una lista de chequeo. Entonces vamos a hacerlo sencillito, vamos a ver con una lista de chequeo. Que él fue capaz de hacer limpieza bien. Que hizo la amalgama bien, con los porcentajes de lo que es ahí bien. Pero entonces que la psicomotricidad le quedó un turupi ahí, la cosa más grande. Entonces él sacó 5 en la primera, 5 en la segunda y sacó 1 en la tercera. Entonces ellos en promedio sacó 3.3. No, pues pasó. Entonces normalmente eso es lo que nosotros evaluamos, pero aquí se trata de qué vale sacar en 2 muy buena y en la otra no, si finalmente el resultado era que la calza estuviera bien. Entonces digamos, esto que te acabo de decir cambia completamente el concepto de la evaluación, porque entonces ahí es, bueno, ¿qué sucede con los chicos que no adquirieron ese último de la psicomotricidad fina? Entonces la idea es mirar a ver cómo logramos con esos chicos y hacerle un seguimiento a esos resultados de aprendizaje. Cuando no lo lograron, qué otras estrategias podemos lograr con ellos para que ellos obtengan ese resultado de aprendizaje. Bueno, María Isabel, y ya como para terminar, lo que hemos escuchado en estos pocos días que se está aplicando, porque esto empezó en este semestre, desde el pasado mes de febrero cuando inició, lleva un mes largo la implementación, y lo que escuchamos con los docentes es su preocupación, que a veces no les va a alcanzar, es el tiempo, la medida del tiempo en su clase, porque están acostumbrados a una clase magistral que ya la tenían un poco organizada, que la repetían siempre, y entonces ahorita se les cambia el sistema y dicen, el tiempo no nos va a dar. ¿Cómo va esa parte? Pues en realidad sí, no es lo mismo, no es lo mismo dar... No es lo mismo yo dar una cátedra y dar una información. Usted, a ver, digámoslo, a ver cómo lo decimos. Háblame tú de la historia. No, vamos a hablar de qué otro tema podríamos hablar como para ejemplificar aquí. Vamos a trabajar una cátedra de radios, ahorita que estamos aquí con radios, ¿sí o no? Entonces usted puede llegar y decir, en un momentico yo te puedo explicar todos estos aparatos que hay aquí. Ajá, estamos aquí en el radio, en la emisora Roldanillo Estéreo 99.4, entonces yo aquí estoy viendo una cantidad de instrumentos. Entonces usted en 5 minutos me puede explicar todo eso para qué sirve. Pero ¿será que yo soy capaz de manejar eso en 5 minutos? No. Yo para poder lograr, digamos, apropiarme y empoderarme de esas instrucciones que me dio en 5 minutos, yo me demoraré, ¿qué? 1 hora, no sé, con el respeto de ellos me imagino que mucho más, con el respeto de los locutores, de las personas que manejan esto. Es más, si yo voy a entrar no solamente al manejo, sino al funcionamiento de todos estos aparatos, todavía mucho más. Entonces, yo les digo a los profes, ¿de qué vale yo dar una información de 2 y 3 horas si el estudiante no va a ser capaz de asimilar todas esas 2 o 3 horas de información? Porque el cerebro no está adecuado para almacenar esa información de 2 o 3 horas. Yo otra situación que coloco mucho a los docentes es, yo les coloco a ellos una jarra, ¿ya? Y la jarra está llena de agua. Entonces le digo, esa jarra es la información que usted quiere dar. O tenemos, como decimos, tenemos que dar esa información. Y tenemos un vasito, que son el número de horas que nos dan para toda esa información. Entonces yo vacío esa información de la jarra, la voy vaciando lentamente al barro, pero yo la vacío hasta la última gota. Yo les pregunto, ¿qué pasa con esa agua, o sea, esa información
que no cupo en ese vaso, ¿qué pasa? Todo se pierde. Todo claro. se pierde. Entonces, a eso es lo que yo me refiero, es la angustia de los docentes de saber que yo tengo que dar esa información, pero que yo sé que mi cerebro no va. Entonces, digamos lo que como estamos en un ejercicio de ensayo, estamos en una prueba piloto, vamos a ver cómo podríamos llegar a negociar esos tiempos. Bueno, este es un tema que nos da para mucha más conversación. Lo que pasa es que tenemos nuestro programa en la emisora, que es de media hora, así que tenemos que despedirnos por hoy. Pero creo que tenemos mucho más para hablar de este tema y podemos invitar a otros compañeros que hacen parte de este equipo, porque es un equipo interdisciplinario el que está trabajando este tema, donde María Isabel Gordillo pues es un poco la que está desarrollando toda la producción intelectual de este tema de los sílabus en el INTED, pero que es muy interesante. Una nueva política a nivel nacional con la educación superior que nos da el decreto 1330 de resultados de aprendizaje. María Isabel, muchas gracias por compartir con nosotros. ¿Qué último aporte nos quieres hacer en esta entrevista? No, de todas maneras, felicitar a todas esas amas de casa y también a todos esos trabajadores que nos están escuchando, porque ellos de alguna manera, por su experiencia propia o por la educación, sea cual sea que han recibido, han tenido sus muy buenos resultados de aprendizaje. Entonces, muchas gracias y nos vemos. Gracias, María Isabel. Muy buenos días. Dentro de 8 días, otro invitado más en nuestro programa INTED Medios.